Vamos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con la escuela dominical. Son las 10 de la mañana. Y bueno, antes de iniciar vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites llegar a esta hora del día. Gracias por tus cuidados, por tus bendiciones, porque nos permites estar reunidos en este lugar, Señor, para honrarte, alabarte y aprender más de tu palabra, Señor. Señor, te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, apresura sus pasos para que ellos también puedan aprender juntamente con nosotros, Señor. Señor, también por aquellos que no han de venir, tú conoces las causas, trata con ellos, Señor, y dale la oportunidad de que puedan honrarte y alabarte nuevamente en este lugar, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor. También te pedimos por el culto, la segunda parte, Señor, que te agrades de todo lo que se va a hacer, ya que es para honrarte y alabarte, Padre. Y también te pedimos que uses al predicador de esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie de estudios que estamos viendo, que lleva por título ¿Cómo cambia la gente? Cómo Cristo transforma el corazón por su gracia. Sí, es lo que hemos estado viendo en estos estudios. El estudio de hoy viene siendo la lección número 4 y lleva por título La vida como Dios la ve, el cambio como Dios lo hace. ¿Sí? Ese es el estudio de esta mañana. Y bueno, en estudios anteriores lo que estuvimos viendo los puntos claves en cuanto a lo que se ha estado estudiando, hemos estado viendo en la primera lección. Lo que vimos es Dios quiere cambiar tu corazón, no tus circunstancias. ¿Sí? Vimos ahí en ese estudio cómo Dios quiere trabajar en nuestro corazón, cómo Él busca cambiar nuestro corazón y cómo nos dio una esperanza, nos dio una muestra de aquello a lo que vamos a llegar a ser en un futuro, ¿no? Ahí vimos en Apocalipsis cómo va a ser o van a ser glorificados todos aquellos hijos de Dios, ¿no? Ya después de que se haya cumplido todo lo que tenga que cumplirse, todas las cosas que han de acontecer en esta tierra. Después de eso, bueno, ahí a través del apóstol Juan nos da una muestra de lo que va a ser en nuestro futuro como hijos de Dios, cómo vamos a estar ante Él, cómo nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿sí? Vamos a poder estar con Él. El segundo estudio, la lección 2 o el capítulo 2 es el plan de Dios es cambiar tu corazón y no descansará hasta lograrlo. ¿Sí? Vimos ahí, bueno, estuvimos viendo ahí que llevó por título Estás casado con Cristo. Y bueno, vimos que es como un matrimonio, ¿no? Que Dios quiere de la novia, quiere pureza, quiere fidelidad. Y bueno, vimos el ejemplo del muchacho que se casa con una muchacha rica y su estatus cambia porque por su matrimonio, ¿sí? No es porque ese muchacho se haya esforzado, no es porque ese muchacho haya trabajado mucho, no es porque ese muchacho se haya esforzado en lograr grandes objetivos, sino porque conoció a esa muchacha rica y con ella se casó y eso le cambió su estatus. Y al igual que este muchacho cambió el estatus, bueno, así es con nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Sí, dice la palabra de Dios que antes éramos enemigos de Dios y pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Y bueno, también nos recuerda que Cristo se ha entregado a sí mismo por nosotros, ¿sí? Él se entregó a sí mismo por su amada iglesia. Y bueno, la lección 3, lo que vimos la semana pasada, fue que Dios ha provisto todo para cambiarte, Él mismo y la comunidad, ¿sí? Entonces, Dios ha puesto todo para trabajar en nuestros corazones. Vimos ahí que era un proyecto comunitario, ¿no? Que a veces como creyentes no podemos aislarnos ni vivir aislados de los demás hermanos, aunque a veces no estemos de acuerdo, aunque nuestra forma de pensar nos lo quiera impedir. Bueno, Dios trabaja con nuestros hermanos a un lado y ahí es donde se ve realmente qué tanto hemos madurado o qué tanto necesitamos cambiar en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en una comunidad es donde sacamos o donde somos sabemos o somos como realmente somos ante los demás. Solo pues no tienes cierta dificultad, no tienes que exponerte tanto, pero ya en comunidad ya salen todas tus virtudes y todos tus defectos, ¿sí? Entonces hasta ahí es todo lo que hemos estado viendo. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el cambio como Dios lo ve y el cambio como Dios lo hace.
Y bueno, tenemos que ver una perspectiva completa, ¿sí? A lo mejor dentro de tu andar diario, de tus actividades diarias, o a lo mejor tal vez vas a una ciudad grande y no sabes cómo dar al lugar que vas, si no tienes direcciones, si no tienes indicaciones, ¿sí? Posiblemente nos vamos a perder. Y bueno, dentro de la vida es lo mismo, ¿sí? No vamos a tener indicaciones o no vamos a saber hacia dónde vamos si no tenemos indicaciones, ¿sí? Nuestra perspectiva a veces es tan chiquita que nos perdemos en el camino, ¿no? Tal vez podemos conocer mucho de nosotros mismos, tal vez podemos conocer acerca de Dios, tal vez podemos conocer acerca de este mundo, pero, bueno, eso no entendemos o no comprendemos que tenemos luchas, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Tener una perspectiva. Y bueno, ¿cuál es aquella cosa que nos da la perspectiva? La palabra de Dios, ¿sí? Y esa nos da una perspectiva completa, un panorama completo de todo lo que necesitamos para poder llegar o para poder cumplir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para poder entender la Biblia necesitamos una perspectiva completa. Para poder vivir de una manera feliz y fiel a Dios, necesitamos una perspectiva completa de la vida, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se va a dar esta? Se va a dar a través de la palabra de Dios. Tristemente o realmente la palabra de Dios es muy honesta y siempre nos va a decir lo que no nos gusta escuchar, ¿sí? La palabra de Dios es directa, Dios te habla sin rodeos. La palabra de Dios siempre nos va a decir las cosas como son, ¿sí? La palabra de Dios no te oculta ni te dice nada, te dice, estás mal delante de mí y es porque estamos mal, ¿sí? Por eso tal vez las personas no les gusta. Sabemos que la Biblia es el libro más vendido, pero es el menos leído. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios te habla duro y directamente y no te oculta nada, todo te lo dice como es, ¿sí? Y a muchos de nosotros no nos gusta escuchar nuestros defectos o no nos gusta que nos digan, estás mal, ¿sí? Y bueno, dentro de la palabra de Dios es donde podemos aprender y tener una perspectiva completa de la vida, de lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Mira, cuando tenemos una perspectiva completa de lo que Dios está haciendo, vamos a poder comprender los detalles de nuestra vida diaria, ¿sí? Cuando tú tienes esa perspectiva de todas las circunstancias, de todo lo que te está pasando, sean cosas buenas o sean cosas malas, tú vas a poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Dios usa la vida para cambiar nuestros corazones y es una parte esencial de ese proceso de crecimiento y cambio. Todas las circunstancias, todo lo que nos pasa, tanto cosas buenas como cosas malas, Dios las usa para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, ¿sí? Por eso Dios quiere que como hijos de Él tengamos una perspectiva completa de lo que acontece a nuestro alrededor. Entender la perspectiva completa de la Biblia resulta en una sabiduría práctica para ti. Cuando tú comprendes, cuando tú entiendes las circunstancias de lo que está pasando a tu alrededor, vas a saber cómo responder, vas a saber lo que Dios quiere de tu vida, ¿sí? Vamos a poder entender qué es lo que necesitamos madurar, qué es lo que necesitamos aprender o qué lección trae esa situación para mi vida. La perspectiva completa de la Biblia ilustra y calza perfectamente en la perspectiva de cada vida de los que estamos aquí. Jeremías capítulo 17, para leer de los versículos del 5 al 10. Y bueno, es una interesante metáfora ahí, nos habla de dos tipos de ramas, ¿sí? de plantas. Nos dice una que está en el desierto y que por la intensidad del calor se seca, y la otra nos dice que es como el que confía en Jehová, es como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas y que no va a sentir el calor, ¿sí? Y bueno, ahí en esta metáfora vemos esa situación. Primeramente, algo interesante que vemos ahí o que vamos a ver en esta metáfora es el calor, que es la situación de este mundo caído, ¿sí? Todas las situaciones que nos pasan, todas las situaciones que atravesamos,
todas las cosas que nos pasan en este mundo caído, tanto buenas como malas, vamos a clasificarlas como el calor, ¿sí? Como calor, algo que Dios usa para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, ¿sí? La situación que estamos atravesando, eso podríamos definirlo, podríamos decir que es el calor, ¿sí? Ahí en el versículo 6 nos habla de un arbusto con espinas, ¿sí? Que se seca en un desierto. Y bueno, que representa las espinas es una persona que no tiene puesta su mirada en Dios. Es una persona que está alejada de Dios. Las espinas, ¿sí? Es la reacción, es el calor, la situación. Las espinas es la persona que está alejada de Dios o que no tiene en cuenta a Dios, ¿sí? Esas serían las espinas. Es una persona que toma sus propias decisiones para solucionar las situaciones por las que está pasando. Eso serían las espinas. Y bueno, ahí nos menciona sus consecuencias. Dice que ahí que se secará, ¿sí? En este caso, bueno, los hombres, en vez de solucionar su problema, alejados de Dios, ¿qué es lo que pasa? Complican más la situación, ¿sí? Entonces, el calor es el mundo caído, son las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor. Las espinas son el arbusto o representa a una persona que está alejada de Dios. Y bueno, vemos ahí la cruz. ¿Y qué quiere decir la cruz? Bueno, es Dios, es aquel que nos provee la solución para nuestros problemas. Dice ahí en este pasaje, bendito el hombre que confía en Jehová, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que es la persona que ante el calor pone sus ojos en Jesús, ¿sí? Pone sus ojos en la gracia salvadora de Jesús. Entonces, esa es la cruz, ¿sí? ¿Quién es Dios y qué es en lo que creo? No, ¿quién es Jesús, perdón? ¿Y qué ha hecho por mí Jesús? Esa vendría siendo lo que viene siendo la cruz. Ahorita lo vamos a ver un poco más detallado, ahorita lo estoy resumiendo, es una introducción así rápida. Y bueno, la siguiente nos habla de un hombre o un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas y dice que no se tiene que preocupar por la intensidad del calor, ¿sí? Ese vendría siendo el fruto. Una persona que puso sus ojos en Jesús, que puso sus ojos en la cruz, en la gracia de Dios, que confió en Él y por lo tanto va a dar fruto, ¿sí? Va a pasar por la situación de calor, va a haber una consecuencia buena para esa persona. Entonces vemos ahí, el calor son las situaciones del mundo, las espinas es una persona que responde alejada de Dios, que no quiere nada con Dios. La cruz viene siendo el rescate o la gracia de Dios a las personas, y el fruto es la persona que ve o pone su vista en esa cruz y bueno, responde de una manera diferente, ¿no? Una manera, pone su confianza en la cruz, en lo que Dios hizo o ha hecho por él, en la provisión divina. Entonces, estas son las 4 cosas que vamos a estar viendo durante estos próximos estudios hasta donde terminemos, hasta donde lleguemos en este año. Vamos a ver el calor un poquito más a fondo. Ahorita es una introducción, lo que son las espinas o cómo responden aquellas personas que le dan la espalda a Dios, cuál es la cruz o lo que hace Jesús en nuestra vida, y el fruto. Ahora, ¿qué es el calor? Aquí ya lo tenemos un poco más definido. El calor es, Dios nos cambia a través de los desafíos más resistentes de la vida. Tenemos pruebas, presiones, tentaciones, dificultades en nuestras vidas, pero también hay lluvia, ¿sí? Y estas que son la bendición de parte de Dios hacia las personas. Las espinas, como lo mencioné, es aquella persona que le da la espalda a Dios, son las respuestas a las dificultades de un corazón pecaminoso, ¿no? Un corazón ególatra, un corazón egoísta, un corazón que dice, no, yo los voy a resolver como yo quiera, o yo voy a resolver esta situación como se me dé la gana, o yo voy a hacer lo que yo quiera. La cruz, Dios nos encuentra en nuestro pecado y lucha con su gracia, transforma el corazón de las personas, la provisión divina, ¿sí? El fruto, cuando nuestros corazones son transformados por la gracia de Dios, comenzamos a responder a las mismas viejas dificultades de formas nuevas, ¿sí? Es cuando
en vez de querer resolver tu situación, tu tentación, tu problema, resolverlo a la manera antigua, a la manera en que tu corazón pecaminoso quería resolverlo, es cuando tú pones tus ojos en Jesús y lo resuelves de una manera distinta a como lo hubieras resuelto con tu viejo yo. Y bueno, ya aquí vemos el calor o la lluvia, son las cosas que constantemente están pasando a nuestro alrededor. Y el calor o la lluvia son tanto las cosas buenas o las cosas malas que pasan a tu alrededor, a mi alrededor. Son las situaciones que tenemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces ahí Jeremías nos da esta ilustración y es lo que vamos a estar más o menos reflexionando, estudiando en estos días. Vamos a ir viendo, ahorita va a ser un panorama un poquito general de lo que quiere decir cada uno de estos aspectos, lo que es el calor, la lluvia, lo que es las espinas, lo que es la cruz y bueno, lo que es también el fruto, ¿no? El buen árbol, el que da buen fruto. Y bueno, el calor representa esto. ¿Cuál es tu situación? Si todos los días pasamos por situaciones, tanto buenas como malas, pasamos por dificultades, pasamos por tentaciones, pasamos por problemas en nuestra casa, con nuestra familia, todos los días hay calor en nuestra vida, es la situación, ¿sí? Eso es lo que viene siendo el calor. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué estoy pasando por estos momentos? ¿Qué me está estorbando delante de Dios? ¿O qué está afectando mi vida? ¿O qué circunstancias hay a mi alrededor y me están afectando? Las espinas, bueno, son pecadores que suelen responder al mundo caído pecaminosamente y cada reacción trae una cosecha de consecuencias, ¿sí? ¿Cómo vimos ya el calor? ¿Cuál es tu situación? Las espinas. ¿Cómo respondí? Bueno, respondí de una manera negativa, ¿no? Respondí bajo mi propio corazón pecaminoso y por haber respondido así, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber consecuencias, pero consecuencias negativas, ¿no? Entonces, eso es a una persona que responde a este mundo pecaminoso de una reacción que no es acorde a la voluntad de Dios. ¿Qué sería esto? ¿Qué quieres y qué crees? Tú y yo nunca estamos pasivos, siempre estamos reaccionando al calor o a la lluvia. Siempre vas a reaccionar a la situación que estés pasando, ¿sí? De una buena manera o de una mala manera. Y bueno, esa reacción va a traer una consecuencia buena o una consecuencia mala, dependiendo de cómo respondiste ante esa situación, ¿sí? Por ejemplo, tal vez ahí, un ejemplo, tienes un conflicto con tu jefe, respondes de manera agresiva. ¿Cuál es la consecuencia? Es obvio, el jefe te va a decir, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vete, estás despedido. Esa fue tu consecuencia por tu reacción. Ahora, si otra persona pasa una situación similar y reacciona con humildad, ¿qué pasa? Bueno, el jefe la va a sancionar, tal vez un castigo, pero no va a perder su puesto, va a ser una consecuencia hasta cierto punto que es buena, ¿no? Mantuvo su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces ahí vemos la situación, cómo reaccionó cada una de las dos personas, ¿sí? Y siempre vamos a reaccionar ante cualquier situación en nuestra vida, ¿no? Cualquier cosita ahí que nos pase, va a haber una reacción de nuestra parte. Bueno, la cruz, Cristo se entrega a sí mismo y al hacer esto nos está transformando de adentro hacia afuera. Todo verdadero cristiano están en proceso de ser hechos a la imagen de Cristo. Y Cristo está trabajando en tu vida, en la mía, pero el cambio lo está haciendo desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde mi corazón rebelde, mi corazón podrido, mi corazón malo, lo está transformando a un corazón de carne, ¿sí? A un corazón que le ame, que esté dispuesto a amar a su Señor, a serle fiel, a obedecerle. Y este es un proceso que va a estar durante toda nuestra vida, durante el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Jesús está trabajando en nosotros, y es un trabajo que está haciendo en nuestra vida. No somos perfectos, ni vamos a ser perfectos en esta tierra. Nuestra perfección la vamos a alcanzar
cuando estemos en su presencia, ¿sí? Y es lo que está haciendo Cristo con el calor. No está usando el calor para trabajar en nuestras vidas, para cada día hacer que nos parezcamos más a Él. Y bueno, ¿cuál es la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Qué dice? ¿Y qué es lo que hace en Cristo? El fruto. Por tener corazones renovados por medio de Cristo, reaccionamos diferentes a las circunstancias de la vida. Estas reacciones diferentes traen consigo frutos diferentes, ¿sí? Ya vimos a la persona que reacciona de una manera negativa, va a tener su consecuencia negativa, ¿sí? Y cuando estamos en Cristo, nuestra reacción debe de ser diferente, ¿sí? Esa reacción debe de traer un fruto diferente. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Es buscar a Dios, arrepentimiento y fe. Voy a pedir que busquemos ahí Corintios capítulo 10, del 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el precipitoso. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ok, bueno, es un pasaje interesante. Es Pablo exhortando a la iglesia de Corinto, ¿sí? Y bueno, vamos a ver aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, a la tablita ahí que tengo aquí. Bueno, déjenme regreso, aquí está. Primero vemos el calor, ¿sí? En el calor, o lo que acabamos de leer, vemos la experiencia diaria que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Si recordemos que en el desierto Dios estuvo con ellos, los sacó de Egipto, pero hubo muchas situaciones que atravesó el pueblo, ¿sí? Hubo muchas pruebas que no pasaron, ¿sí? Aquí Pablo les está recordando, ¿sí? Entonces ahí les está haciendo entender que lo que vivió el pueblo, la misma experiencia que vivió el pueblo, es la misma experiencia que estaban viviendo ellos en ese tiempo, ¿sí? Era el calor lo que estaban viviendo, las circunstancias por las que estaban pasando en aquel tiempo la iglesia de Corinto también, y Pablo ejemplificaba con el pueblo de Israel en su tiempo en el desierto. Es lo mismo exactamente para nosotros en el día de hoy, ¿sí? El pueblo de Israel estaba bajo el calor, ¿sí? Las circunstancias de sus experiencias dentro de su andar diario, de sus actividades diarias. Lo mismo sucedía con Corinto y Pablo se los estaba ejemplificando, y lo mismo sucede con nosotros hoy en la actualidad, ¿sí? Estamos en un mundo caído, están pasando situaciones a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a responder? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos en este caso, ¿sí? Primeramente ahí, bueno, Pablo hablándoles, explicándoles las situaciones diarias del pueblo de Israel.
Y bueno, me gustaría que buscaran ahí números, no los vamos a leer todos, pero es del capítulo 11 al capítulo 14. Y dentro de estos capítulos pasaron varias situaciones en las cuales vamos a ver, o Pablo trataba de hacerles ver la situación a la iglesia de Corinto y lo mismo a nosotros, ¿sí? El calor, las situaciones diarias en nuestras vidas. Entonces ahí vemos primeramente el calor. Y que al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o la iglesia de Corinto también estaba pasando por calor, por situaciones en su vida diaria, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos o qué preguntas podemos hacernos para poder entender un poquito más? ¿Cuál era la situación de Israel en aquel entonces? ¿Qué presiones, qué tentaciones, bendiciones, desafíos y atracciones afrontaron a ellos? ¿Y cómo se compara esto con la situación de Corintios o cómo se compara con nuestra situación hoy en la actualidad? O sea, son situaciones, podemos decir que son diferentes, pero son situaciones que pasan dentro de este mundo caído. Y Pablo usó la situación de Israel, todo lo que vivieron en el desierto, para hacerle ver a Corintios que ellos también tenían esas mismas situaciones, tentaciones, luchas, dificultades, problemas, ¿sí? Era el calor, ¿sí? Es el calor, son las situaciones que nos pasan en este mundo caído. Y bueno, aquí traigo por ejemplo estos pasajes, por ejemplo Números 11, ahí de 4 y 5, le voy a dar lectura, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Bueno, ¿cuál era la situación? Ellos recibían la provisión de Dios diario, el maná. Si todos los días que estuvieron en el desierto, todos los días que no tuvieron la necesidad de alimento, porque Dios les mandaba el maná, Dios les proveía su alimento. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el calor o cuál fue la situación que vivieron en ese momento? Que se cansaron de la provisión de Dios, se aburrieron de la provisión de Dios. ¿Y qué complicó más las cosas? Bueno, recordemos que en aquel tiempo Egipto era una potencia mundial, ¿sí? Egipto tenía esclavizado al pueblo de Israel, pero no solamente tenía esclavizado a Israel, ¿sí? Había más naciones que fueron subyugados por los egipcios. Y bueno, cuando Israel fue liberado por Moisés, estas personas o estos pueblos también se mezclaron ahí con el pueblo y anduvieron con el pueblo. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos se acordaban de sus costumbres, se acordaron de lo que disfrutaban y contagiaron al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Llevó al pueblo de Israel a quejarse contra Dios, ¿sí? Entonces, este fue uno de las situaciones del momento, y nos damos cuenta aquí cómo reaccionó el pueblo de Israel con la provisión de Dios, ¿sí? Números 12, versículo 1 y versículos 8 y 10, otra situación. Bueno, y esto aquí, ¿qué nos damos cuenta? Aquí vendrían siendo las espinas, ¿sí? Fueron porque reaccionaron a una manera diferente a la que debieron de haber reaccionado. Si debieron de haber reaccionado, el pueblo debió de haber puesto su mirada en Jesús y reaccionar con humildad y con gracia, agradecerle: Dios, muchas gracias porque hasta aquí tú nos has provisto comida. Pero reaccionaron de una manera espinosa, ¿sí? Y hubo consecuencias, ¿sí? Recordemos que Dios les mandó codornices hasta llenar y hubo un montón de enfermedades, ¿sí? Dice que Dios les mandó esto por la reacción que tuvo el pueblo de Israel por la provisión que Él les había dado. Entonces vemos ahí que reaccionaron de una manera espinosa y tuvieron su consecuencia. Siguiente ejemplo o siguiente situación, vamos a ver tanto el calor como las espinas. Estamos en lo que viene siendo la segunda, las espinas. Ahí Números 12:1, versículos 8 y 10. Bueno, dice ahí la palabra de Dios:
María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de...? Bueno, ese es el versículo 8, o es la respuesta. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leproso como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leproso. La situación o el calor, envidia de Aarón y María, envidia en contra de Moisés. Recordemos que Dios designó a Moisés como el libertador del pueblo, como aquel que iba a guiar a Israel a la tierra prometida. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia no lo menciona, no nos dice qué pasó con su primera esposa, Séfora. Posiblemente murió, no lo sabemos, la escritura no nos lo dice, o qué pasó con ella, pero sin embargo dice que Moisés tomó a esta mujer cusita y no era del pueblo de Israel. Entonces, ese fue el pretexto para que Aarón y María se quejaran en contra de Moisés, ¿sí? Surgiera la espina. ¿Sí? La situación fue que Moisés se había juntado con una mujer cusita, y la espina fue en cómo reaccionó María y Aarón. ¿Sí? La envidia, la respuesta. Ahí si leen este pasaje, pueden leerlo en su casa con más calma para poder entender todo esto. Nos damos cuenta que María y Moisés tenían envidia. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, bueno, Dios también ha hecho grandes cosas a través de nosotros, ¿sí? Dios también nos ha usado, pero todos reconocen a Moisés, ¿sí? Entonces reaccionaron de una manera negativa, una manera contraria a como debieron de haber reaccionado, ¿sí? El calor del momento fue la envidia que sintieron hacia Moisés. La espina fue esta reacción. Y bueno, ¿cuál fue la consecuencia? María se enfermó de lepra. Dios los iba a consumir. Dice que Dios ya los iba a destruir, los iba a matar por haberse rebelado contra el líder. Mas sin embargo Moisés intervino y bueno, por amor a Moisés y por misericordia, Dios los castigó a María y a Aarón, ¿sí? Le dio lepra a María, y esto retrasó el viaje del pueblo de Israel, tuvieron que esperarla, pero hubo consecuencia por esa acción, por esa espina, ¿sí? Entonces, estamos bien hasta el momento, vamos bien, nos damos cuenta cuál es el calor, la situación del momento y la reacción, o por qué fue una reacción de una manera espinosa, ¿no? Con espinas, y cuál fue su consecuencia. Siguiente, ahí Números capítulo 13, versículos 1, 2, 25, 30 y 31. Bueno, ya en sus casas pueden leerlo con más calma, más tranquilamente, todos los capítulos del 11 al 14 para poder comprender bien. Yo aquí nomás estamos sintetizando, agarrando los puntos claves, pero ya si quieren un contexto o más a profundidad, bueno, ya en sus casas pueden hacerlo y pueden ahí entender realmente la situación, ¿no? Y bueno, dicen estos versículos: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. Ok, nuevamente aquí tenemos la gráfica, el calor. ¿Cuál fue la situación o cuál fue el calor? Bueno, Dios le ordenó a Moisés que enviara a 2 espías a inspeccionar la tierra que les había prometido, uno por cada tribu, ¿sí? Entre ellos los más conocidos, o los que respondieron como se debió de haber respondido, Caleb y Josué. A los otros 10, bueno, pasó lo contrario y bueno, murieron, ¿no? Recordemos que dentro de las consecuencias que hubo para todo el pueblo, para toda esa generación, es
que no iban a pasar o no iban a llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la situación? Bueno, se les manda a espiar la tierra, a ver a qué cosas o a quiénes se iban a enfrentar, ¿sí? El calor, la situación. Regresan con su reporte después de 40 días, regresan al pueblo de Israel y dan la información. 10 de ellos que dicen, ¿saben qué? Es cierto, esa tierra es una gran tierra, fluye leche y miel, está muy bonita esta tierra, pero no vamos a poder poseerla, no vamos a poder tomarla. Sí, les dicen que había gigantes dentro de esas naciones que iban a conquistar, que los miraron, que los vieron como insectos. ¿Qué pasó con esto? Desalentó al pueblo. El pueblo, dice, si ustedes lo leen completamente, yo lo estoy parafraseando, sacando puntos claves, dice que el pueblo estaban organizándose, estaban buscando algún líder para que los regresara de nuevo a Egipto. Iban a abandonar a Moisés, ¿sí? Y iban a regresar otra vez a la esclavitud, ¿sí? Por ese reporte que dieron estos espías. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí está la intervención de Caleb y Josué. Dice que ellos hablaron con el pueblo, que les dijeron, sí es cierto todo lo que nuestros compañeros, nuestros hermanos dicen, mas sin embargo, bueno, Dios ha estado con nosotros, todas las proezas que han hecho, ¿no? Entonces, ahí está la situación. El calor, la situación fue esta, el reporte de los espías desanimó al pueblo de Israel. Si ya querían apedrear a Moisés y regresarse otra vez para atrás. Entonces, ahí vemos la situación y cómo respondió el pueblo de Israel. Y bueno, se desanimaron, quisieron volver para atrás. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Dice que ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Vagaron por el desierto por 40 años. ¿Por qué? Por no haber confiado en Dios, ¿sí? Entonces fue una reacción espinosa. ¿Y cuál fue su consecuencia? Murieron en el desierto. No cumplieron su objetivo. Entonces, bueno, ya le estamos avanzando aquí el mal comportamiento que vimos en cada uno de estos. Y bueno, ¿por qué Pablo usa esto? Porque son situaciones que pasan hoy en la actualidad. Ahí el pasaje mencionaba que bebieron, que tuvieron idolatría, que hicieron cosas el pueblo de Israel que no debió haber hecho. Y en la iglesia de Corinto estaban pasando esas mismas situaciones, ¿sí? Y hoy en la actualidad pasan esas mismas situaciones, el calor, ¿sí? Las situaciones que nos afectan o las situaciones que nos pasan en nuestro andar diario, en este mundo caído. Bueno, las espinas, ya vimos ahí un poquito de las espinas, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? Aquí Números 14 del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y las espinas, la reacción. Y bueno, aquí volvemos a Primera de Corintios, no pierdan números, estamos en esos dos. Primera de Corintios del 7 al 10, dice ahí: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Entonces vemos las consecuencias y cómo Pablo estaba relacionando aquella situación que había vivido el pueblo de Israel, lo estaba relacionando con la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Era lo mismo, ¿sí? Prácticamente era lo mismo, ¿sí? Había división, había idolatría, había fornicación. Recordemos el caso de incesto del joven con la esposa de su padre, y que Pablo les pide que lo disciplinen. Bueno, lo mismo que estaba viviendo el pueblo de Israel
lo mismo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. Y lo mismo que pasa o puede pasar en las iglesias hoy en la actualidad, ¿sí? División, puede haber fornicación, tristemente ha habido casos de fornicación dentro de la iglesia, ha habido casos de adulterio, todas estas cosas se repiten, ¿sí? El calor de la situación. Y bueno, vemos aquí claramente las espinas, cómo cada uno de ellos respondió ante dicha situación, ¿sí? Entonces Pablo por eso estaba usando esta ilustración que vemos en Números, se estaban complementando con lo que vivió el pueblo de Israel, con lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto, y bueno, también es para nosotros hoy en la actualidad. La cruz, la presencia de Dios en alimento y bebida, Cristo la roca. La cruz, siempre Dios estuvo con ellos durante su trayecto, ¿sí? Dios nunca los abandonó. Si leen ahí Números, si leen la historia del pueblo de Israel durante su viaje por el desierto, nos damos cuenta que la cruz o que Jesús o que Dios nunca los abandonó, siempre les proveyó todo, siempre les dio todo lo que necesitaban, ¿sí? Dice ahí la palabra de Dios, bueno, nomás así dando ciertas referencias, durante su trayecto dice, su calzado, su ropa nunca se desgastó, recibieron alimento, recibieron protección por parte de Dios, ¿sí? Y tenían todo lo que necesitaban, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que también estaba la cruz en esa situación, ¿no? Y bueno, ahí Pablo lo dice, ¿no? Comían, bebían de la misma comida espiritual, bebida espiritual, y bebían de la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿no? Entonces por eso ahí nos damos cuenta, o Pablo por eso usaba esto de hacerles ver a la iglesia de Corinto que las situaciones que se estaban viviendo en aquel tiempo con el pueblo de Israel son las mismas situaciones que se vivían en la iglesia de Corinto en ese momento y que se viven ahorita en la actualidad, ¿no? Que vivimos nosotros en este mundo caído. Ahí primera de Corintios, ¿no? 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? La cruz, la protección de parte de Dios, ¿sí? Estamos viendo el calor, son las situaciones de este mundo caído. Las espinas es cuando reaccionamos de manera negativa, o cuando reaccionamos de manera negativa o pecaminosa. Y bueno, la cruz es quién es Dios. Vimos ahí quién es Dios, quién es Jesús, lo que Dios hace por mí, ¿sí? Y bueno, vemos que en el pueblo de Israel en aquel tiempo Él derramó su gracia sobre ese pueblo, ¿sí? Al igual, sobre la iglesia de Corintio sigue derramando su gracia, y aún hoy en la actualidad Él derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Versículo 7, ¿qué es lo que nos dice? Ni seáis idólatras. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron cosas diferentes que a Cristo. Ellos habían visto el poder, la grandeza de Dios, pero lo rechazaron por sus deseos, o por sus deseos egoístas, o por sus propios deseos, ¿sí? Tenían todo, habían visto las maravillas de Dios, habían visto milagros de Dios, ¿sí? Dice que cuando caminaban en el día, iba la nube, los protegía del sol, y en la noche, recordemos que el desierto es frío, en la noche una columna de fuego les daba el calor, ¿sí? Para que no tuvieran frío. Dios les proveyó alimento, la ropa, y bueno, ellos ¿qué hicieron? Le dieron la espalda a Dios por sus propios deseos, ¿sí? Respondieron de una manera espinosa, o con espinas, pero nos damos cuenta que tuvo sus consecuencias. Y bueno, ¿cuál es el fruto? El manteniéndose firme bajo la tentación, ¿sí? Vimos ahorita ese ejemplo del pueblo de Israel, vimos esos pasajes, pueden leerlos más completamente en sus casas, leer todos completos, y bueno, poder entender esto. Hubo personas que respondieron de manera espinosa, sí, pero también hubo personas que respondieron de una manera que dio buen fruto, sí, de una manera como Dios quiere que respondamos. Por ejemplo, viendo con el caso del reporte de los espías, hubo 10
que dieron un mal reporte, pero hubo 2 que dijeron, no, sí es cierto lo que dijeron mis compañeros, pero si confiamos en Dios, Él nos va a dar esas tierras. Si confiamos en Dios, Él nos va a dar la victoria contra esas naciones. ¿Y cuál fue la recompensa de esos 2 hombres? De toda la generación, de toda esa generación murió, pero esos 2 hombres, Dios les permitió llegar a la tierra prometida. Y uno de ellos fue el que los metió, Josué, ¿sí? Y bueno, esos 2 hombres, por haber dado esa respuesta, Dios los recompensó, dieron buen fruto, tuvieron unas consecuencias buenas, ¿sí? Se mantenieron firmes bajo la tentación, ¿sí? Lo más fácil hubiera sido para ellos decir, bueno, pues si el pueblo se va, pues vámonos todos, ¿para qué me quedo aquí? Eso hubiera sido lo más fácil, ¿sí? En el caso de Moisés, para Moisés hubiera sido lo más fácil decirle a Dios, bueno, Dios, me ofendieron, acábalos, desaparécelos, ¿sí? A María y Aarón, ¿sí? Eso hubiera sido lo más fácil. Entonces, dice ahí, 1 Corintios, capítulo 10, del 11 al 14, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Están escritas como ejemplo. Pablo las usó como ejemplo para hacerles ver a Corinto la situación que estaba viviendo en aquel tiempo la iglesia de Corintio, por todas las cosas que estaban viviendo, que no eran tan diferentes como las del pueblo de Israel, y no son tan diferentes como las situaciones que vivimos hoy en la actualidad, ¿sí? Entonces, la Biblia, ahorita lo mencionamos, nos da una perspectiva completa, ¿sí? El mapa completo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, la Biblia es el mapa que nos va a guiar, que nos va a corregir, que nos va a enseñar qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿sí? Para ir creciendo día a día como Él quiere. Recordemos que Él quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros desde adentro hacia afuera, ¿sí? Primeramente el corazón, y del corazón se va a extender a mi exterior. Bueno, ahí ahora les voy a pedir que busquemos 2 Corintios 1, del versículo 2 al versículo 12. Ahora, es interesante este pasaje, y en este pasaje vemos la misma situación, vemos el calor, las situaciones que estaban pasando Pablo y los que estaban con él. Vemos ahí cuáles podrían haber sido las espinas, vemos ahí cuál es lo que viene siendo la cruz, cuando pone uno sus ojos puestos en Jesús, y vemos también ahí lo que es el fruto, cuando respondemos se responde de una manera que es con la mirada puesta en Dios, ¿sí? Cuando no respondes de manera egocéntrica o de una manera en que te dejas llevar por tu corazón pecaminoso. Bueno, aquí lo tengo ahí un poquito clasificado, así rápidamente, ya casi estamos por acabar. Vamos a acabarlo de una vez. El calor. Ahí en este pasaje, una de las situaciones que estaban pasando todas nuestras tribulaciones.
estaban pasando por problemas en ese tiempo en Asia, ¿sí? Bueno, me voy a ir así directamente, muy rapidito. Es el mismo pasaje, nomás lo que está en rojo nos muestra la situación que estaban pasando. Dice, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Lo que Cristo había padecido, lo estaban padeciendo ellos. Cristo había dicho, lo mismo que me hicieron a mí, se lo van a hacer ustedes, descuiden, yo he vencido al mundo. Parafraseando el texto. Dice, pero si somos atribulados, estamos sufriendo. Sufrir las mismas aflicciones, ¿sí? El calor, la situación por la que estaban pasando en ese momento. Sois compañeros en las aflicciones. De nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Sí, la situación, una situación de peligro, de muerte, sí, el calor. Entonces, estas son las situaciones que podemos darnos cuenta en este pasaje que estaba pasando Pablo y los que estaban con él en ese momento, ¿sí? Y si nos damos cuenta, son las mismas situaciones que pasó el pueblo de Israel, que pasaba la iglesia de Corinto, que pasaba Pablo y su grupo, y que pasamos hoy en la actualidad, situaciones, ¿sí? Problemas. Ellos pusieron su mirada en Jesús. Ahorita ya no vamos a ver espinas, ya las vimos. Entonces vamos a ver qué hicieron Pablo Pablo y sus compañeros en ese momento. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice y qué hace en Cristo? Vamos a verlo. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ellos estaban poniendo su mirada en Jesús. La consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Sí? Los ojos puestos en Jesús, en Dios. Cosa que no hicieron el pueblo de Israel. Vosotros a favor nuestro con la oración. La iglesia de Corinto orando por aquellos que estaban pasando por una situación difícil. Y bueno, ¿cuál fue el fruto? Por haber puesto sus ojos en la cruz, por haber puesto su mirada en Cristo. Ya vimos las espinas y sus consecuencias. Bueno, ahora ¿cuáles son el fruto y sus consecuencias? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fueron consolados por Dios, ahora ellos podían consolar también a otros hermanos en situaciones similares. Buen fruto, ¿sí? La consolación a mi prójimo, al hermano. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. El ejemplo a la iglesia de Corinto por lo que estaban pasando, ¿sí? El testimonio que ellos estaban dando a la iglesia de Corinto, el ejemplo, ¿sí? Que a pesar de que estaban por esa situación, era para consolar a la iglesia de Corinto o para salvarla, ¿sí? Para que ellas vieran que en quien habían depositado su confianza es realmente el Salvador, que no tenían mucho por ganar, nada que perder. Ellos iban a ser ese ejemplo, incluso si iban a la muerte. Sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Otro buen fruto, ¿sí? Compañerismo y consolarnos los unos a los otros. Bueno, aquí ya no nos menciona, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. La fe, ¿sí? El depositar su confianza en Dios, el saber que cualquiera que fuera la situación, Dios los iba a sacar adelante. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestros, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El agradecimiento, no importando la situación que estuvieran pasando en ese momento. Si los ejecutaban, gloria a Dios, gracias a Dios. Si no los ejecutaban, gracias a Dios, gloria a Dios. Él tiene algo más para nosotros.
Contrario al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué decía? Mejor vamos a morirnos aquí, es mejor que nos muramos aquí. A eso nos trajo Dios, a sufrir. ¿Sí? Diferentes respuestas, diferentes consecuencias. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Un buen testimonio, un buen soldado, una persona que ha dado fidelidad a Dios, ¿sí? Que así como habló de su fe, se mantuvo firme en su fe. A través de este estudio nos damos cuenta que Dios quiere trabajar nuestro corazón. A Dios no le importa trabajar con las circunstancias de afuera. Al contrario, Dios usa esas circunstancias para trabajar en nuestro corazón, ¿sí? Y bueno, dice aquí, una persona que hace del sufrimiento su identidad es una persona que no ha confiado a Dios, que va a dar una respuesta espinosa, ¿no? Es una persona que no está poniendo sus ojos en Jesús, en la cruz. El punto central de todo esto es la esperanza práctica, el consuelo y la dirección resultan de mirar nuestras vidas y nuestro mundo desde la perspectiva grande de Dios para cambiarnos. Lo mencioné, las cosas pasan porque Dios quiere trabajar en nuestra vida. Si quiere cambiar desde adentro, mi corazón, hacia afuera. Pero tengo que tener la perspectiva de Él. ¿Y dónde voy a encontrar esa perspectiva? ¿Dónde voy a encontrar el mapa? En su palabra. Y bueno, como dice aquí, la perspectiva grande de Dios, ¿sí? Es más grande su perspectiva que mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva es chiquita, no es muy clara, pero la de Dios es grande y apunta a todo lo que quiere Él para cambiarnos. La Biblia es honesta sobre los problemas que afrontamos en un mundo caído, ¿sí? La Biblia te dice las cosas como son. A través de los hombres que Dios usó, marca nuestros defectos, ¿sí? Y es lo que a muchos de nosotros no nos gusta, que nos digan nuestra realidad, ¿sí? Por eso mucha gente no quiere leer la Biblia, no se quiere involucrar con la Biblia, no quiere aprender de la Biblia, porque la Biblia es honesta y te dice las cosas directamente, ¿sí? A través de las metáforas, a través de la historia, a través de los ejemplos, como estamos viendo de Corintios y Pablo, a través de todo esto, la Biblia nos está diciendo la verdad acerca de este mundo caído. 3. La descripción de las Escrituras del proceso de cambio que Dios supervisa en nuestras vidas puede ser descrita usando las categorías del calor, las espinas, la cruz y el fruto. Le mencioné, el calor es la situación en la que estás pasando. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Como espina o vas a dar buen fruto? Esa es tu decisión, ¿sí? Y bueno, también la cruz. Vas a poner tus ojos en Jesús, vas a confiar en Él. En base a esto es como tú vas a responder. Si confías en Jesús, si dejas las cosas a Dios, obvio vas a dar fruto. Pero si ves a la cruz y la ignoras, le das la espalda, va a ser espinoso, ¿no? Va a ser espina y vas a tener consecuencias adversas. ¿Cuál es mi aplicación personal? Tengo que evaluarme a la luz de lo que Dios dice sobre mí, mi mundo y el cambio. La honestidad de la Biblia respecto a este mundo me invita a ser honesto respecto a mis dificultades y mi reacción a ellas. Tengo que aprender a examinar mi vida con la gran perspectiva. ¿Cuál es esa gran perspectiva? La perspectiva de Dios. Y bueno, ¿cómo puedo hacer esta perspectiva práctica en mi andar diario? Aplicando estas cositas, estos conceptos. El calor, la situación que estoy pasando. Las espinas, cuando respondo de manera negativa. La cruz es en quien debo de poner mi confianza. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí Dios? El fruto, cuando doy buen fruto, cuando deposito mi confianza en Dios. La relacional, o mi vista hacia los demás, mi relación con los demás. Necesito ayudar a otros a que vean la esperanza encontrada al mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Necesito animar a la gente con la manera que la Biblia describe exacta y francamente lo que afrontamos cada día. Como lo mencioné, la Biblia es honesta
y hasta cierto punto es cruda, pero es la realidad, es lo que se vive en este mundo caído. La Biblia no te está mintiendo, la Biblia no te está suavizando nada, te está diciendo las cosas tal y como son. Un aspecto significativo de un ministerio sabio y fructuoso es ayudar a otros a que se vean desde las perspectivas de esta simple categoría bíblica. Si yo ya la aprendí, si yo ya entendí este concepto, ayudar a mi hermano a que las pueda entender y a que las pueda aplicar en su andar diario, ¿no? Y bueno, vemos aquí distintas casas de personas que sufren del calor, pero responden de distintas maneras. Mira, la gente que ha sufrido o ha sido abusada tiende a enfatizar el calor sobre todo lo demás. Son aquellas personas que actúan o se dejan impulsar en base a las circunstancias que están viviendo. Me está yendo bien en la vida, adoro a Dios. Pero me va mal en la vida, no, me alejo de Dios. Si es una persona que actúa conforme al calor y se queja en base a la situación que esté pasando. La gente legalista se enfatiza en el comportamiento y no en el corazón. Hay personas que son legalistas y que actúan de esta manera, sí, enfatizan o le dan más importancia al comportamiento. Pero en este estudio nos damos cuenta que Dios quiere trabajar el corazón, ¿sí? El comportamiento va a ser un fruto, pero cuando tú permitas que Dios cambie tu corazón. Una vez que Dios cambia tu corazón, tu comportamiento va a cambiar, ¿sí? Pero hay gente que le da más importancia al comportamiento, ¿sí? A través de leyes, pueblo de Israel, claro ejemplo, ¿no? Eran muy legalistas en cuanto a sus leyes que tenían ellos como nación, ¿no? La persona introspectiva tiende a pasar su tiempo examinando sin fin su corazón. Y esa persona tal vez conoce la situación, sabe lo que está pasando, pero no llega a la solución. ¿Cuál es la solución? Ver a la cruz, depositar tu confianza en Dios. Esta persona mira en su corazón, tal vez conozca la respuesta, pero no se anima a dar el siguiente paso, a poner su confianza en Cristo, ¿no? O mirar hacia la cruz para poder dar buen fruto. La persona Jesús y yo se enfoca en la cruz, pero su enfoque es aislado de los demás. La lección 3 vimos que es un proyecto de comunidad. Dios no quiere llaneros solitarios, Dios no quiere gente que se aísle, Dios quiere que su pueblo jale parejo, ¿sí? Trabaje en unidad. Mencionamos en ese estudio que Dios es una comunidad, son 3 personas que trabajan íntimamente, en unidad y perfectamente. Y es lo que Dios quiere de su pueblo, que trabajen en unidad, que trabajen como uno solo. Bueno, si Dios lo permite, próxima semana, sí, creo que sí, próxima semana vamos a continuar lo que viene siendo la lección 5. Aquí ya vamos a empezar a ver las categorías un poquito más a profundidad. Mencioné que el calor es la situación y vamos a ver la lección 5, calor 1, el Dios verdadero dentro de nuestro mundo actual, ¿sí? ¿Cómo actúa Dios en este mundo caído? ¿Sí? Va a ser Dios mediante la lección número 5, calor